Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la materia, remuneraciones y beneficios. Mi nombre es Mauro Miguel Telles, yo soy contador público y tendré a cargo esta importante materia en la Tecnicatura de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Poco el sentido de esta presentación es explicar de alguna manera de qué se va a tratar esta materia y cuál es la fundamentación, los objetivos y los módulos que vamos a tratar de, de explicar y fundamentalmente entender que esta materia en la Tecnicatura de Recursos Humanos es de suma importancia. Como, digamos, profesionales de lo que sería la materia laboral, es muy importante que tengamos nociones elementales de lo que sería liquidación de sueldos, determinación de costos laborales y la legislación laboral, como así también todos los organismos que intervienen al momento del ejercicio de la profesión. Los objetivos que nos hemos planteado es que ustedes obtengan los conocimientos teórico-prácticos necesarios a los efectos de intervenir en el proceso de liquidación de haberes. Es muy importante saber que la materia laboral requiere mucha práctica para poder lograr una habilidad, digamos, que nos permita poder sortear, si se quiere, todas las dificultades que a veces se nos presentan. Por eso yo trato de que ustedes puedan llevarse lo que siempre llamo los pilares básicos de lo que sería la liquidación de haberes y que después, terminado el ciclo, terminado este bimestre, ustedes puedan seguir profundizando los temas. Es decir, entendamos esta materia como una materia dinámica, no de un cursado en el cual yo voy a lograr todas las habilidades que se necesitan, porque se presentan muchas situaciones que después hay que ir tratando de resolver. Pero a lo largo de este tiempo he podido ver que si nos focalizamos en las partes, en las partes más importantes, pueden después seguir profundizando temas puntuales y resolver todas las situaciones. Entonces, fundamentalmente vamos a tratar de identificar la normativa laboral vigente, es decir, que ustedes conozcan las tareas inherentes al área de liquidación de haberes, que sean capaces de analizar las distintas situaciones, eh, adquirir conocimientos que hagan a todo lo que sería el marco legislativo específico en materia laboral, lo que nosotros llamamos las fuentes de información, ¿bien? Es decir, saber a dónde tengo que recurrir para poder resolver esa liquidación que tengo que hacer. ¿Cómo está organizada esta materia? Bueno, está organizada en 6 módulos, donde en un módulo de introducción que vamos a ver posteriormente, vamos a ver un poco la introducción de la ley que yo llamo madre, que sería la ley 2744. Digo madre porque es la ley que sí o sí debemos tener en ese cajón de herramientas que yo llamo, donde a partir de esa ley vamos a poder ir encontrando otras legislaciones, pero digamos, nos vamos a centrar mucho en esa ley, la ley 2744, vamos a ver qué es un contrato de trabajo, cuáles son los sujetos, ¿no?, que intervienen, sus derechos y obligaciones, modalidades de contratación,
eh, la jornada de trabajo. Vamos a ver ahí qué ley tenemos, porque la ley 2744 remite a una ley de jornada. ¿Qué son los convenios colectivos? Nosotros vamos a trabajar básicamente con el convenio colectivo de comercio a los fines de lo que sería sobre todo la parte práctica. Eh, y entender que, bueno, existen muchos convenios colectivos y que después ustedes, sabiendo o sea, logrando hacer prácticas sobre este convenio, después es de alguna manera meterse en cada uno de los convenios según la actividad que a ustedes les toque, en la que les toque actuar como profesionales. Vamos a ver todo el tema de altas, bajas de trabajadores y fundamentalmente vamos a ver cómo inscribir a un empleador y los organismos que intervienen, ¿no? AFIP, los seguros, las aseguradoras de riesgo de trabajo, la Subsecretaría de Trabajo, Obra Social, el Ministerio de Trabajo. Vamos a avanzar ya en un módulo que yo diría que es un módulo muy importante porque ahí, el módulo 2, vamos a ver concretamente qué es qué es una remuneración y qué diferencia hay entre conceptos cuando hablamos de conceptos remunerativos y no remunerativos, qué es el salario mínimo vital y móvil, y ya vamos a ver la importancia que tiene saber dónde buscar esta información, qué es el salario mínimo y, por ejemplo, al liquidador, la utilidad que tiene, por ejemplo, para cuando debemos calcular o tenemos que calcular embargos. Bueno, vamos a ver qué son adicionales y beneficios sociales, vamos a ver qué son los feriados obligatorios, qué diferencia hay entre feriados y días no laborables, cuál es la base de cálculo, qué es el sueldo anual complementario, los medios de pago, qué es un recibo de sueldo, y ahí veremos, en definitiva, qué es una liquidación, ¿bien? Y cómo se registra contablemente, ¿no? Esa liquidación de sueldo y cómo impacta en lo que se llama el estado de recursos y gastos. Vamos a avanzar en el módulo 3, en lo que son los aportes y contribuciones a seguridad social, obra social, en definitiva lo que llamamos cargas, todas las cargas sociales, ¿no? Después cargas sindicales, seguros obligatorios. Ahí voy a enseñarles a calcular también los embargos. Después vamos a ver qué es el formulario 931, que vendría a ser la declaración a través de la cual se informa o impacta, diría yo, toda esa liquidación que hacemos. Y vamos a ver también nociones elementales, por lo menos para tener presente, de lo que serían el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, eh, que cualquier profesional que se dedique a materia laboral debe conocer de qué se trata, aunque ustedes después no lo hagan en forma directa, pero tienen que saber de qué se trata, bien, qué implica, qué comprende, cómo qué conceptos, o sea, a qué están obligados los empleados, por ejemplo, cuando tienen que informar lo que se llaman sus cargas de familia, en qué servicios de AFIP deben hacerlo. Es decir, ustedes deben saber orientar ante esas situaciones. ¿Cuál es el mínimo no imponible, por ejemplo? Es decir, saber nociones básicas de ese tema. Posteriormente veremos todo lo que es el régimen de licencias, ¿no? Generales, que llamamos en la ley 2744. Ahí vamos a aprender qué son las vacaciones, la época de otorgamiento, cómo se calcula la antigüedad a los fines de saber cuántos días le corresponden a un trabajador, formas de liquidación, qué son las licencias especiales. Vamos a ver también el tema asignaciones familiares, que si bien como profesionales hoy debemos saber que el pago de la asignación familiar se hace a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares. Debemos saber cuál es el fondo o qué fondo alimenta, vamos a decir así,
cómo se alimenta el fondo por el cual o a través del cual se pagan las asignaciones familiares, cuáles son los parámetros para que un trabajador los cobre. Hay un parámetro del grupo familiar y otro individual. Bueno, vamos a ver qué son los accidentes y enfermedades inculpables y su diferencia con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Todo esto en una vida activa de un trabajador, y también vamos a ver en un módulo 5 qué pasa cuando esa relación se extingue. Vamos a ver las causales de extinción y a través de aprender una liquidación final de un despido sin causa, ver los distintos conceptos indemnizatorios, ¿no? Es decir, vamos a ver qué es un preaviso, qué son las indemnizaciones por antigüedad, integración mes de despido, vacaciones no gozadas, es decir, cómo se calcula una liquidación final y qué sucede cuando un trabajador, por ejemplo, la extingue la relación por una renuncia, qué pasa si se muere el trabajador, si se muere el empleador, distintas situaciones, pero a través del cálculo de lo que sería el despido sin causa es como saber la mayoría de los conceptos que se pueden dar, y de ahí es cuestión de ir viendo qué pasa en cada caso. Ese módulo es muy importante porque de alguna manera no solo aprendemos a hacer una liquidación de sueldo mensual cotidiana, sino también aprendemos a liquidar, a hacer una liquidación final, ¿bien? Y sobre eso nos hacemos mucho foco para por eso le llamo bases sólidas en cuanto a liquidación mensual y cálculos de extinción. Todos estos módulos nos ayudan muchísimo a, en definitiva, no solo liquidar sueldos, sino también a determinar costos laborales. Bien, es decir, yo trato también de que a través de esta materia ustedes puedan saber contestar esta pregunta que muchas veces nos hacen los clientes de cuánto cuesta, no sé, este trabajador de esta categoría, por ejemplo, para poder lanzar un emprendimiento. Es decir, muchas veces nos encontramos con clientes que nos hacen vamos a decir, una planificación previa antes de abrir un negocio, que es lo recomendable, por supuesto, y decir, bueno, si voy a tener alguien vendiendo, un cajero, un administrativo, bueno, saber hacer ese cálculo previo y poder contarle a nuestro cliente cuánto va a costar esa relación para poder saber si el negocio se puede iniciar o no. Vamos a ver no solo los costos visibles, sino aquellos que no se ven, que es lo que yo llamo los costos ocultos, ¿no? Los costos de no hacer las cosas conforme a lo que hoy la legislación nos exige. En el último módulo simplemente es una visión rápida de qué son los softwares de liquidación. Hago alusión a algunos software con los que como profesionales podemos trabajar, y la importancia de usar sistemas, sobre todo cuando trabajamos con muchos clientes o muchos empleados, ¿no? No es lo mismo liquidar 2, 3 trabajadores que liquidar 10, 15, 20 o 100. Y fundamentalmente ahí hacemos prácticas integrales de liquidación de sueldo, con horas extras, cálculo de embargos y también a veces también en esa práctica integral meter alguna extinción. ¿Bien? La metodología de enseñanza va a ser a través de algunos videos, trato de hacerlos cortos para que, digamos, fundamentalmente ustedes les presento el material, ustedes lo profundizan, y después llegamos a una parte más de práctica que también las explico, ¿no? A través de videos, y ustedes después puedan hacer preguntas cuando tienen dudas. Fundamentalmente vamos a trabajar con una metodología de cada módulo termina, o sea, se cierra con una evaluación que consiste en preguntas de verdadero o falso. Tienen que
de 10 preguntas que valen un punto cada una, sacar más de 6 para poder aprobar el módulo. Al final hago un recuperatorio por si a alguno le fue mal en alguno de los módulos y la materia termina con un trabajo final integrador. Les deseo desde ya un buen cursado. No duden en preguntar, digamos, las cuestiones que vayan surgiendo. Trato de adaptar la materia a todos los conocimientos o los saberes previos, es decir, que aquel que no haya hecho nunca una liquidación, o aquel que ya viene haciéndolas, pero siempre entendiendo que voy a focalizarme en las cuestiones elementales, ¿bien? Así que, bueno, mis mejores deseos y estamos arrancando ahora el 10 de octubre, así que, bueno, en el foro de presentación también los invito a que cada uno se presente y vamos a estar en contacto permanente. Desde ya, muchas gracias y mucha suerte en el cursado de la materia.